Desde el momento en que Jacob y su descendencia llegaron a la tierra de Egipto, pasaron más de 400 años en Egipto. La Biblia en Éxodo 12:12 dice que fueron 430 años exactamente que vivieron allí. No siempre fueron esclavos, sino que vivieron un tiempo de paz en la tierra de Gosén. En Egipto fueron cambiando las dinastías, fueron cambiando los reinantes y hasta finalmente el pueblo de Israel fue esclavizado allí en la tierra de Egipto. Durante esos 400 y más años que vivieron en aquella tierra, muchos se olvidaron del Dios de Jacob. Convivieron con muchos ídolos, convivieron con la idolatría de Egipto, convivieron con los dioses egipcios y vivieron allí en comunión con ellos. Cuando Moisés vino a libertarlos, para ellos fue muy difícil comprender a un Dios invisible. Ellos habían vivido siempre con un Dios visible. Diferentes tipos de dioses: el dios Sol, Ra, Osiris, la luna, el escarabajo, que era el dios de la tierra. Diferentes dioses. Y uno de los dioses que tenía cierta peculiaridad en la tierra de Egipto era el dios o el buey Apis. Porque no era un dios hecho una estatua, sino que era un dios vivo. El buey Apis era un dios vivo. Era un buey especial, escogido especialmente, que tenía ciertas características físicas y tenía su templo, tenía sus sacerdotes, sus sacerdotisas que lo cuidaban, que lo aseaban, que lo limpiaban, que lo alimentaban, para que ese Dios estuviese siempre en óptimas condiciones. Y era el Dios más consultado, porque cuando tenía que tomar grandes decisiones, en Memphis existían 2 templos exactamente iguales. Las entradas eran exactamente iguales. El alimento que tenía en el fondo del templo el buey era exactamente igual. Y entonces ellos tenían que tomar una decisión entre 2 cosas que tenían que decidir. ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Hago esto o no hago esto? Y entonces soltaban al buey Apis en el patio del templo, y de acuerdo a qué templo iba, el de la derecha o a la izquierda, ellos tomaban la decisión de qué es lo que iban a realizar o qué es lo que iban a hacer, de acuerdo a lo que el Dios les decía en ese momento. Este buey, una vez al año, era preparado de una manera especial, vestido de una manera especial, con una serie de adornos, cargado en un barco y puesto en el río Nilo, y hacía una recorrida por todo el río Nilo para que todos pudiesen adorar al dios Apis. En ese contexto vivió el pueblo de Israel durante más de 400 años. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel para llevarlo, sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, muchos no conocían al Dios verdadero. No conocían al Dios. Vieron los milagros de Egipto para poder ser sacados. Vieron el milagro del Mar Rojo abrirse para que ellos pudiesen cruzar. Vieron las aguas de Mara endulzarse. Vieron caer el maná del cielo. Pero todavía no comprendían el verdadero Dios. Y así llegaron hasta el Sinaí. Y allí en el monte Sinaí Dios decidió que este pueblo debía ser educado de una manera especial. Les dio primero a Moisés y Aarón los 10 mandamientos. El pueblo prometió que iba a cumplir la ley en forma completa, y Moisés permaneció en el monte durante varias semanas recibiendo de parte de Dios las indicaciones precisas para la vida espiritual, la vida moral, la vida física,
de este pueblo para que este pueblo fuese realmente lo que Dios quería que este pueblo fuese. Que fuese un ejemplo, una luz para todas las naciones. Que los demás viesen en este pueblo escogido de que este pueblo era dirigido por un Dios verdadero. Y allí estaban, al pie del Sinaí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32. Moisés, varias semanas allí en el monte Sinaí. La nube, los truenos, los relámpagos, denunciaban la presencia de Dios allí en el monte Sinaí. Y allí estaba Moisés en el monte Sinaí. Y dice allí el capítulo 32 del libro de Éxodo, el versículo 1, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón. ¿Sí? Ellos pensaron: este Moisés, ¿dónde está? No baja. ¿Habrá muerto allí en el monte? Le hemos dado tantos problemas en este poco tiempo desde que salimos de Egipto hasta aquí, que tal vez se bajó del otro lado del monte y se fue. No sabemos qué pasó con Moisés. Estamos aquí varados en medio de la nada, no avanzamos, han pasado varias semanas, estamos aquí. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Versículo 4 dice: quien los recibió, los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El título que pusimos hoy es Becerros en la frontera, y vamos a hablar de los becerros a través de la historia del pueblo de Israel. Sí, hicieron un becerro de oro. Recordaron al buey Apis, ese rey que habían visto desfilar allí por el río Nilo, que habían visto como Dios allí en Egipto. Hicieron un becerro de oro. Aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Todos sabemos las consecuencias que tuvo que soportar el pueblo de Israel por motivo de aquella decisión que tomaron allí al pie del monte Sinaí. Tal es así que hasta las tablas de piedra esculpidas con las manos de Dios fueron rotas por Moisés al descender del monte y ver la algarabía y la fiesta que estaba realizando el pueblo allí frente a este becerro de oro. Pasaron los años. Pasó Moisés, pasó Josué, pasaron los jueces, llegó la monarquía a Israel. Saúl con su triste fin, David con su reinado, Salomón que comenzó un reinado que parecía floreciente y que fue decayendo y cayó en la inmoralidad y en el problema. Y Dios decidió que había llegado el momento en que este reino debía ser dividido en dos reinos diferentes, en dos reinos distintos. Por un lado una tribu, Judá, y por otro lado las 10 tribus restantes. Sabemos que los levitas no formaban parte de una tribu, sino que eran los encargados del culto divino. Y entonces se decide allí, si vamos al libro primero de los Reyes, el capítulo 12, se decide, comenzando desde el capítulo 10 en adelante, se decide que este reino iba a ser partido, ¿no es cierto? Allí está la reina de Saba, el 11 habla de la apostasía, las dificultades de Salomón, y en el versículo 12, el capítulo 11 al final,
vemos la rebeldía de uno de los seguidores, de uno de los siervos, podríamos decir, de Salomón, Jeroboam. Ahías, que era profeta, se nos dice que llevaba un manto nuevo, partió este manto en 12 pedazos y le dio a Jeroboam 10 pedazos y le dijo: tú reinarás sobre esta parte. Salomón, al enterarse de esto, persigue a Jeroboam. ¿Y dónde se va a refugiar Jeroboam? A Egipto. Y en Egipto, ¿qué aprendió Jeroboam? Otra vez a relacionarse con todos los dioses de los egipcios. Otra vez a ver todo aquello que había visto, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Habían pasado muchos siglos, muchos años, pero parece que en la historia no había pasado tanto. Si vamos al capítulo 12, después de la división del reino, versículos 25 en adelante, dice que Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquem, fortificó Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? ¿Y si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor? ¿Acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá? Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Empezó a tener miedo Jeroboam. Si vuelven a Jerusalén, si vuelven a adorar en el templo de Salomón, si vuelven a hacer sus sacrificios en el templo de Salomón, seguramente se van a volver a enamorar de Dios y se van a quedar allí y van a traernos problemas. ¿Y qué decide hacer? Versículo 28. Y después de buscar consejo, ¿qué hizo el rey? El rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Similar al becerro de oro del Sinaí. Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos inclusive iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Y después sigue hablando de todas las cosas que hizo Jeroboam, que construyó, ¿no es cierto?, otros templos, construyó otros edificios, hizo matar al profeta que había venido de Judá para que recapacitara, para que volviera atrás. Cosas terribles, pecados tremendos de Jeroboam. Israel fue cayendo en la apostasía y en la idolatría. Solamente con recordar la triste historia de Acab, Jezabel, sus pecados, la adoración al Baal. Elías destruyó a todos los profetas, pero al poco tiempo, a todos los sacerdotes de Baal, y al poco tiempo otra vez volvieron. Una apostasía generalizada. Y la familia de Acab y Jezabel era una familia numerosa. Acab tuvo 70 hijos, no todos con Jezabel, por supuesto, sino que con las sacerdotisas de Baal, con sus concubinas y otras mujeres, 70 hijos, 70 príncipes que tenía Acab, y uno peor que el otro, porque si leemos en las crónicas, los que fueron reyes hicieron todo lo malo ante los ojos de Jehová. Y había llegado a tal grado la apostasía en Israel, que si pasamos ahora al segundo libro de los Reyes, el capítulo 10, segundo de Reyes, capítulo 10, vemos que
el Señor nombra a través de uno de los hijos de los profetas a Jehú como rey de Israel. ¿Sí? Jehú, rey de Israel. Y con una misión. Tenía que terminar con la familia de Acab, tenía que terminar con la adoración a Baal, tenía que limpiar a Israel del pecado que tenía. Y Jehú comienza con una obra de reforma, tal vez un poco sangrienta, ¿no es cierto? No les predicó para que dejaran de hacer esas cosas, sino que eliminó directamente a toda la familia de Acab, eliminó en forma engañosa a los sacerdotes de Baal, invitándolos a participar de una reunión en el templo, y cuando estaban adentro mandó a sus siervos a destruirlos, erradicó el culto de Baal, destruyó los altares, destruyó los templos, hizo una obra de reforma extraordinaria en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente no terminó con la obra de la reforma. Si nosotros vemos los versículos 28 y 29 del capítulo 10, versículos que leyó nuestra hermana esta mañana, dice el versículo 28, de este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. La versión Reina Valera dice, hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Sí? Destruyó todo, menos aquellos becerros que le impedían a los israelitas llegar a Jerusalén para adorar a Dios en forma adecuada. Hasta aquí el marco histórico de lo que nos dice la Biblia acerca de los becerros de oro. Pero vayamos a nuestros días. Llegamos a hoy. ¿Tengo yo, preguntémonos, algún becerro en la frontera de mi vida que me impida adorar a Dios plenamente? ¿Tengo yo algún becerro que me impida llegar al culto divino? ¿Tengo yo algún becerro que me impida mi adoración personal, mi adoración grupal, mi cercanía con Dios? ¿Sí? Allí Jeroboam había puesto eso. Había puesto allí en la frontera esos becerros para que no pudiesen ir a Jerusalén a adorar. Y hasta había puesto para el pueblo de Israel el mismo día de la Pascua para que ellos fuesen a ofrecer sacrificios a los becerros. Tiene un culto muy parecido. Algunos levitas se habían plegado, pero como no todos se plegaron, él tuvo que tomar sacerdotes de otros lados también. Tengo yo becerros. ¿Cuáles pueden ser esos becerros? El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, hace una lista de los becerros que puedo tener en mi vida que me impidan acercarme al Señor y tener un culto de adoración adecuado, correcto en mi vida. Si nosotros abrimos el libro de los Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 en adelante, vemos las cosas que podemos tener en nuestra vida. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice la Nueva Versión Internacional. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. ¿Alguien duda de que esto existe en nuestros días? ¿O se ha hecho tan común que ya no lo consideramos inmoralidad? Inmoralidad sexual puede ser activa o puede ser pasiva. Activa si participamos directamente o pasiva
si participamos a través de los medios de comunicación, internet, los entretenimientos, la lectura, todo lo que nosotros podamos pensar, ¿no es cierto? Becerros de oro en la frontera, dice el versículo 19. El versículo 20 dice, idolatría, brujería. No, yo no tengo ídolos. Yo no consulto a los curanderos o a fulano o a mengano. ¿Será que no tengo ídolos? ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que me aparta, ¿no es cierto?, de tener una correcta relación con Dios. ¿Qué puede ser? Pueden ser cosas buenas. Pueden ser cosas buenas. Nadie podía dudar que el joven que se acercó a Jesús, pidiéndole que aclarara qué debía hacer para tener la vida eterna, tuviese algún problema. Su fachada exterior era perfecta, correcta, adecuada. Todos estos mandamientos los guardé desde mi juventud, desde mi niñez. Fui al culto todos los sábados, estudié la lección de la escuela sabática, hice esto, hice aquello. Bueno, pero te falta una cosa, tienes un becerrito ahí, le dijo Jesús, que te impide una correcta adoración. Y ese becerrito era el amor al dinero. No era porque tuviese muchas riquezas, sino que estaba prendido, apegado a sus riquezas. Marta, la hermana de María y Lázaro, estaba muy ocupada. Vamos a ir a San Lucas capítulo 10, porque Jesús había llegado allí a la casa y había que preparar comida, arreglar la casa, hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? Y allí en San Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante, dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que él le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayuda. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Cuántas veces estamos inquietos y preocupados por tantas cosas que no son especialmente aquellas que nos acercan a Dios? Inquietos, preocupados por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor que nos quitan el tiempo para relacionarnos con el Señor. Tiempo para estudiar su palabra, tiempo para orar, tiempo para meditar. Todo aquello que nos impida llegar a Dios es un ídolo en nuestras vidas, es idolatría, ¿no es cierto? Los entretenimientos, los deportes, la televisión, internet, Facebook, WhatsApp, Twitter, son todos buenos, ¿no es cierto? Pero cuando nos quitan el tiempo para relacionarnos con el Señor, son becerros que tenemos en la frontera de nuestra vida espiritual que nos impiden llegar al Señor. Y sigue diciendo allí en el libro de los Gálatas, volvamos nuevamente al libro de los Gálatas, siguiendo en el versículo 21, Gálatas capítulo 5, versículo 21, siguiendo con el 20, perdón, todavía: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. No, eso no existe en la iglesia del parque. En la iglesia del parque no sucede. No sé para qué invitaron al hermano Piñeiro para dar un seminario para los matrimonios. Si acá los matrimonios no tienen problemas, ¿no es cierto? No se pelean, no hay dificultades. Claro que sí que las hay. Claro que sí que tenemos problemas. Claro que sí que hay disensiones, problemas entre hermanos, dificultades entre hermanos que podemos tener. Sí que los hay y que los tenemos, ¿no es cierto? Y pueden ser ídolos que nos impidan, ¿no es cierto? El versículo 21 habla acerca
envidia, borracheras, orgías. No tenemos borracheras y orgías, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios en cuanto a los remedios naturales, por ejemplo? ¿No tengo algún becerrito por allí en mis remedios naturales? ¿Alguna cosa que no he dejado o alguna cosa que estoy utilizando demasiado? Puede ser que tenga algunas cosas. Y Pablo, por las dudas, si hubiera olvidado de alguna cosa, dice allí en el versículo 21, y otras cosas parecidas. Por las dudas, si hubiese olvidado alguna cosa, otras cosas parecidas. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida. ¿Tengo algún becerro en mi vida? ¿Tengo algún becerro allí en la frontera de mi vida? Jehú hizo una reforma casi total en Israel. Casi total. Destruyó los altares, destruyó eso, pero dejó los becerros. Y termina triste la historia de Jehú, porque dice que a partir de ahí hizo lo malo en los ojos de Jehová, y Joacá, su hijo, fue peor que Jehú. Hizo también cosas malas. Pero termina allí con una frase realmente triste, dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tenemos algún ídolo en la frontera de nuestra vida espiritual que no hemos destruido, no heredaremos el reino de Dios. El remedio, está la enfermedad, pero el remedio. El remedio son los versículos que siguen más adelante, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y acá viene el remedio en el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Solamente a través de Cristo podemos sacrificar nuestra naturaleza pecaminosa. Y el versículo 25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Si tenemos alguno de estos ídolos en nuestra vida espiritual, si permanece alguno de estos ídolos, algún becerrito allí en nuestra vida espiritual, pidamos al Señor, crucifiquemos nuestro ídolo al Señor, y guiados por el Espíritu Santo seremos vencedores. Que el Señor nos bendiga.